En esta historia, te voy a contar cómo, después de años de estabilidad en mi matrimonio y en mi trabajo, todo cambió cuando un nuevo compañero de oficina despertó en mí un deseo que no sabía que existía. Me di envuelta en una peligrosa doble vida que puso en riesgo todo lo que había construido. Acompáñame a descubrir cómo tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia intensa y llena de emociones, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias apasionantes que tengo preparadas para ti. Vamos a ello. Hace 7 años que trabajo en la misma oficina. La rutina, los proyectos, los compañeros, todo había sido una constante en mi vida, una especie de estabilidad que había llegado a valorar. Mi carrera es una parte importante de quién soy, y en ese tiempo logré avanzar, ganarme el respeto de mis colegas y construir una vida profesional de la que me siento orgullosa. Además, tengo un matrimonio sólido con Mario, un hombre maravilloso con quien comparto una década de amor y compañerismo. Siempre pensé que lo tenía todo, que mi vida era casi perfecta, hasta que llegó Sebastián. Sebastián apareció en la oficina hace unos meses. Al principio, era solo otro compañero de trabajo, alguien con quien intercambiaba saludos educados en el pasillo. Pero pronto me di cuenta de que había algo en el que me llamaba la atención, algo en su manera de hablar, en su mirada intensa y en esa sonrisa que parecía dirigida exclusivamente a mí. Fue un sentimiento que intenté ignorar, convencida de que no era más que una reacción pasajera. Sin embargo, con el tiempo, esa chispa se convirtió en una llama que no podía apagar. Sebastián y yo comenzamos a trabajar juntos en un proyecto crucial para la empresa. Nuestras reuniones eran profesionales, pero la atención entre nosotros era palpable. Sentía que sus ojos se posaban en mí de una manera que nadie más lo había hecho antes. Hubo un momento, durante una de esas reuniones, en que nuestras manos se rozaron al pasarme un documento. Un contacto breve, casi accidental, pero lo suficientemente potente como para hacer que mi corazón se acelerara. No podía negar lo que estaba sucediendo dentro de mí, pero tampoco podía aceptar que me estaba permitiendo sentir algo por otro hombre. A pesar de mis esfuerzos por mantener las cosas en un terreno estrictamente profesional, Sebastián parecía tener un magnetismo al que no podía resistirme. Las charlas se hicieron más personales, las bromas más cercanas. Y cuando nuestras miradas se cruzaban, había una conexión que no podía ignorar. Intentar reprimirlo, recordarme a mí misma que estaba felizmente casada. Que amaba a Mario y que esto era solo una ilusión. Pero esa ilusión comenzó a convertirse en algo más real cada día que pasaba. El primer beso sucedió casi sin que me diera cuenta. Fue una tarde, después de una larga jornada de trabajo. La oficina estaba casi vacía, y Sebastián se acercó a mi escritorio para hablarme de unos detalles del proyecto. La conversación fue derivando hacia otros temas, más personales. Y antes de que pudiera procesarlo, me encontré respondiendo a sus palabras con una sonrisa que dejaba poco a la imaginación. Nos quedamos en silencio por un momento, y entonces, sin pensarlo 2 veces, se inclinó hacia mí y me besó. El beso fue suave, exploratorio, como si ambos estuviéramos midiendo el terreno. Pero en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Sentí una oleada de emociones que no había experimentado en años, pasión, deseo, y una adrenalina que me hizo olvidar todo lo demás. Cuando nos separamos, supe que había cruzado una línea que no podría deshacer, y aunque la culpa comenzó a instalarse en mi pecho, no podía negar lo mucho que había disfrutado ese momento. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Lo que había sido un coqueteo inocente se convirtió en una aventura secreta. Nos encontramos a solas en mi despacho, al final del día, cuando los demás ya se habían ido. Cada vez que Sebastián me tocaba, me besaba, sentía que me hundía más en un mar de emociones que no podía controlar. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando a Mario, pero en esos momentos todo lo demás se desvanecía. Solo existíamos Sebastián y yo, y el deseo que nos consumía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la culpa comenzara a pesar más que el placer. Volver a casa después de estar con Sebastián se convirtió en una tortura. Mario seguía siendo el mismo hombre cariñoso y atento que siempre había sido, y cada vez que me miraba con amor, sentía que me desgarraba por dentro.
Empecé a notar pequeñas cosas que antes no veía, la forma en que me abrazaba cuando llegaba a casa, cómo me sonreía desde el otro lado de la mesa durante la cena, el cuidado con el que me preguntaba cómo había sido mi día. Todo eso me hacía sentir cada vez más como una impostora, alguien que no merecía ese amor. Una noche, después de uno de nuestros encuentros clandestinos en la oficina, llegué a casa y encontré a Mario esperándome en el salón. Había una expresión en su rostro que no había visto antes, una mezcla de preocupación y algo más que me hizo detenerme en seco. «Elena, ¿podemos hablar?», dijo con una voz suave pero firme, una voz que me hizo temblar por dentro. Nos sentamos en el sofá, y mientras me miraba a los ojos, sentí que mi corazón latía desbocado. Sabía que algo estaba mal, que había precedido el cambio en mí, aunque no sabía exactamente qué era. «Siento que algo ha cambiado entre nosotros», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «No sé qué es, pero no puedo dejar de sentir que te estoy perdiendo». Esas palabras me golpearon como un martillo. En ese momento, todo lo que había estado haciendo con Sebastián se derrumbó ante mí como un castillo de naipes. La culpa, la vergüenza, el dolor de haber traicionado a Mario, todo se mezcló en un torbellino de emociones que casi me hizo romper en llanto. Pero me contuve. No debía mostrar lo que realmente estaba pasando. «Mario, intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. En su lugar, lo abracé con fuerza, esperando que ese gesto pudiera compensar de alguna manera todo el daño que le estaba causando en silencio. Esa noche, mientras Mario dormía a mi lado, no pude pegar ojo. Mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había hecho, a cómo había dejado que el deseo me llevara por un camino que no tenía retorno. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que definiera no solo mi matrimonio, sino también quién era yo realmente. Estaba atrapada entre dos mundos, el mundo seguro y estable que había construido con Mario y la peligrosa emoción de lo prohibido con Sebastián. Quiero recordarte, mientras seguimos con la historia, que te suscribas y activas las notificaciones para no perderte más relatos llenos de pasión, dilemas y emociones intensas. No querrás perderte lo que viene. Al día siguiente, fui a la oficina con el corazón pesado, sabiendo que tenía que enfrentar a Sebastián. Cuando lo vi entrar en mi despacho, supe que este sería nuestro último encuentro. Había una tristeza en sus ojos, como si él también supiera lo que estaba por venir. Nos miramos en silencio durante unos momentos que parecieron eternos, hasta que finalmente rompía el silencio. «Sebastián, no podemos seguir así», dije, mi voz temblando. «Lo que hemos hecho, no puedo negarlo, pero no puedo continuar. Tengo que elegir lo que es correcto, y eso significa terminar con esto». Él asintió, comprendiendo sin necesidad de más palabras. La tristeza en su mirada me rompió el corazón, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir viviendo en esa mentira, no podía seguir traicionando a Mario, a quien realmente amaba. Nos despedimos con una última mirada cargada de emociones, y luego Sebastián salió de mi despacho, dejándome sola con mis pensamientos. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Había hecho lo correcto, pero el vacío que dejó Sebastián en mi vida no desapareció de inmediato. Durante los días siguientes, intenté concentrarme en mi trabajo, en mi vida con Mario. Pero había momentos en los que el recuerdo de Sebastián me invadía, haciéndome dudar si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que miraba a Mario, cada vez que él me sonreía, sabía que había elegido lo que realmente importaba. El camino hacia la reconciliación con Mario no fue fácil. Hubo días en los que la culpa casi me paralizaba, y noches en las que lloraba en silencio, arrepentida de lo que había hecho. Sabía que tenía que ser honesta con él, pero también sabía que contaría toda la verdad podría destruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. Decidí que lo mejor era enfocarme en reconstruir nuestra relación. En demostrarle con acciones que lo amaba y que estaba comprometida con nuestro futuro juntos. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Mario, ajeno a mi lucha interna, seguía siendo el hombre cariñoso y comprensivo que siempre había sido. Su amor incondicional fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante. Para dejar atrás mi error y centrarme en lo que realmente importaba. Aprendí una lección dolorosa sobre el poder del deseo y la importancia de la lealtad. Me di cuenta de que, aunque el camino de la tentación puede ser emocionante,
Las consecuencias de ceder a él pueden ser devastadoras. Ahora, mientras miro hacia el futuro, sé que tengo la oportunidad de reconstruir lo que casi perdí. De encontrar la fácil estabilidad que tanto anhelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. Llenas de pasión, dilemas y emociones que te harán reflexionar. Gracias por acompañarme en este viaje.